el mismo golpe en el aire, Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe, 88.5, frecuencia que cubre la zona de Sánchez y Samaná. Y en 106.7, la frecuencia del sur. Estamos en el aire en este programa, el mismo golpe. Ahí sí. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un bonche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre. Escucha siempre el mismo golpe. El profesor Rafael ya está por aquí. Mi querido profe, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, excelente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rafael? Bueno, hoy vamos a tener un tema del que yo sé que la gente va a opinar mucho, va a aprovechar bastante. Porque nosotros vamos a hablar hoy del calié o el caliesaje. El calié, wow. El término calié, ¿de dónde viene? Porque el calié per se, como personaje, ¿eso en el mundo entero o no? No, bueno, eso es aquí. Con ese nombre creo que es aquí y creo que no recuerdo cómo le decían en Cuba. En Cuba le decían pipipiolo o le decían, tenía dos nombres en Cuba, que era apaipíos y chivatos. Eran los dos nombres. Chivato, que ese era otro término. Le decimos chota. Chota, Sí. exactamente. En Venezuela le Chota decían... ese es chivato. Ajá. Sí. Porque calié no es chivato. Exacto. Perdón. Chota es como muy personal, es que yo chivate algo interno. Y chivato es que algo interno. Calié va más allá. Porque el calié es un detective, No, prácticamente. espérate, vamos a ver. ¿Qué es lo que es el calié? Primero, el calié es precisamente una persona que es una especie de agente secreto. Porque como decía Correa, no es lo mismo un chivato que un calié. El calié está nombrado y le pagan por eso. La palabra calié viene porque la gente cree que el primero que aquí se habló de calié fue con Trujillo. Cuando Trujillo. No, los calié comienzan con Ulises Ceros Lilis. Y entonces, una de las cosas que Eros hizo, Lilis, fue que cada uno de los calieses tenía que andar con una especie de cuaderno, donde tenía que ir anotando para hacer un informe que se enviaba posteriormente por telégrafo. Y la palabra cuaderno para anotar en francés es cahier. Y de ahí de donde viene la deformación del concepto de calier. Ah, ok, del cahier. Okay. Sí, entonces el Lilis es quien primero, bueno, no vamos a decir que es quien lo inicia, porque desde la invasión haitiana, desde la ocupación haitiana, ya existían las personas que servían para informar al gobierno sobre el comportamiento de la ciudad. La cuestión es que los caliés, en la época de Lili, aparte de que tenían que andar con un cuaderno, ellos tenían también un código telegráfico. Y con ese código ellos mandaban el informe que tenían que hacer del día. ¿Qué era lo que Lilis proponía? Lilis decía que trataran de buscar que los caliés fueran personas de la sociedad, de eso de que no se meten en política, que sean creíbles, pero que realmente son políticos de los pies a la cabeza, y que cualquier información la podían obtener con facilidad porque la gente creía en ellos. Y entonces... O sea, un infiltrado fuerte de verdad. Exacto. Cuando la intervención norteamericana de 1916, los norteamericanos van a formalizar el caliesaje porque ahora le van a pagar un salario, $15 le pagaban. ¿Por qué los norteamericanos querían o propiciaron los calieses? Porque no todo no quiere decir que los norteamericanos llegaron aquí que los recibieron con flores, para nada. La sociedad estaba totalmente renuente, al punto de que cuando, por ejemplo, los que desembocaron por San Pedro de Macorís, se encontraron con un muchacho de 17 años llamado Gregorio Urbano Gilbert, que le dio un balazo a uno de los marinos norteamericanos. Logró escaparse en ese momento, pero después lo agarraron para
y lo habían condenado a muerte, por eso no se materializó. Surgieron los gavilleros, que fueron las personas que empezaron a enfrentar a los norteamericanos. Todo lo que hicieron los norteamericanos fue que empezaron a captar una serie de personas que fuesen capaces de empezar como a investigar cuáles eran los planes que habían de quienes querían enfrentarlos, para así ellos saber qué hacer con esa gente y quiénes eran. Entonces, Trujillo, que pertenecía a la guardia en los tiempos de Inversión norteamericana. exacto, Correcto. aprende esa práctica. Y entonces, ¿cuál va a ser como la diferencia de los Calíes con Trujillo? La diferencia va a estar que lo que Trujillo va a crear por vías de Johnny Abe es un grupo represor, que no solamente su función iba a estar en informar sobre lo que pasaba en la sociedad, eso, sino también gente que iban a torturar, que mataban, que llevaban a la gente a las 40. De hecho, se dice que... A propósito, profesor Rafael, el querido amigo Tony Raful escribió un libro recientemente donde él dice que Johnny Abe está vivo, y suelto. Bueno, realmente, él dice que está vivo en Nueva York, tiene 94 años de edad, pero Tony, que alguien que goza de mi respeto y de sus admiración. afectos y su cordialidad. Exacto, sí, somos amigos y yo. Pero no presentó. Tú el que le da una sondeadita así. O sea, No, porque primero viene el algodón y después la jeringuilla. Está buena esa. La voy a tomar. El algodón y después ¡pa! La jeringuilla. No, ahí lo que se critica de que quizás Tony no presentó por lo menos fotos o cosas por el estilo. Más allá de su palabra, de que alguien se lo había confirmado. Porque ningún dominicano está escondido tanto tiempo sin que se sepa. Sí. Porque de Johnny Abe lo que se dice es... Jorge, a mí nada ni con ese cuento. El dominicano no se queda callado. No le amarrado. ¿Y esa palabra dominicana? Si no bebe, él se puede esconder muchos años. No. Pero un día en trago tú le dices, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy Johnny Abe. Yo soy Johnny Abe, así como tú me ves presentado aquí. Le dice, ¿a qué no dice que aquí está Johnny Abe? O si no le dice, ¿tú te acuerdas de la historia de un tipo que se llamaba Johnny Abe? Ajá. Ese era yo. Y se topa y para el Señores, pico. que Johnny Mira, Abe, se topa y para el pico. que Johnny Abe era un tremendo cronista deportivo. Era cronista deportivo. Pero duro. Sí. O sea, Pero, realmente lo ve, él era Su oficio original era comentarista deportivo. pero se pasó de contento en la inauguración de una emisora y terminó el evento a balazo, tirando tiros. Él, no Sí. porque Johnny Abe era. Y ahí fue donde... Tú estás tranquilo todo esto desde el 61. Ahora, la pregunta Ahí fue donde se calentó. Bueno, con lo de la muerte, pues ya nos estamos yendo al final. Sí, En el caso de Johnny Aves, cuando cae la tiranía de Trujillo, que matan a Trujillo, quienes asumen son Balaguer y Ramfis, y la intención de ahí es empezar a capturar a todo el que tuvo que ver con el asesinato de Trujillo. Entonces, a Johnny Aves se dice que para proteger los crímenes de la tiranía, lo mandaron con un puesto consular a Japón, Balaguer. Pero que supuestamente Johnny Abe salió para Japón, pero que en realidad no fue para Japón. Lo que se dice es que Johnny Abe se fue a Haití. Haití, exactamente, sí. Para ir a asesorar a Duvalier Correcto. en la conformación de un cuadro represivo al estilo del CIN aquí, Correcto. que iba a ser los Tontos Macú. Lo tonto más. Y que entonces se quedó a vivir en Haití. Aparentemente, Johnny Abe medio se pasó de contento también y Duvalier lo mandó a matar a él, Y a su a su familia. esposa, a su familia, Esa es la historia que conocemos. hasta 2 perros que habían en la casa. Esa es Lo la mandó a historia. matar Sí, y Tú el que después mandó a respira quemar en la esa casa. Tú el que respira en esa casa se va. Hasta los dos perros. ¿Y quiénes se fueron? Todo el ¿Eh? mundo. Todo el mundo, acaba de decir. la familia entera. Él ahora mismo lo dijo. Y después mandó a quemar la casa y hasta 2 perros que había también lo Oíste, mató. Albert. Ok, Entonces, wow. cuando Tony Raful dice que Johnny Abe está vivo, evidentemente levanta una polvareda, todo el mundo dice, pero también salieron el mismo Bernardo Vega, Andrés L. Mateo, muchísimos también otros intelectuales que dijeron que no, que Johnny Abe estaba confirmado que había muerto, porque también Tony Raful decía que las personas que le dieron la información como que no podían tampoco dar demasiada información porque él servía para la CIA, pero también eso fue otra cosa que se La CIA desmintió. no le gusta bregar con dominicanos. No, La CIA eso, no le gusta bregar es con que el criollos. dominicano habla mucho. Eso es Sin una base cosa. no pueden tirar información. No me estén tirando información de que de expectativa. Ahora la pregunta, ok, entonces sigue con los calientes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con los Calier, Trujillo
para Trujillo un Calié podía ser cualquier persona. O sea, él trataba de buscar que la gente fuera como lo más sencilla posible. Un vendedor ambulante de chuchería, podía ser un campesino, hasta prostitutas eran Calié. Sí, es verdad. En sí, ese sí, momento. sí. ¿A ese nivel? Sí, porque es para tener un informante, por así Se puede decirlo. infiltrar sin causar sospecha. Por ejemplo, si estamos en el barrio y aparece una gente en la esquina parada con mando de Tú bolsillo. dices, es un Calié que llegó. Sí. Pero Y sin esto. embargo, no, pero sin Si es embargo, un quesero, se para. Quesero, ¿cómo Sí, estamos? que exactamente. siempre Sí, se- ya oí todo. sí, Y antes se esto. decía mucho eso en el tiempo de Balaguer. Cuando iban gente como muy extraña a los barrios. Hasta un personaje pintoresco que había, que lo veían como disfrazado de Sadán, decían Saddam que Santi, Hussein. que era de la Saddam, policía. que vendía- que vendía la- Yo lo vi por ahí el otro día, es lo mismo. Yo tengo años no lo veo. Yo lo vi el El que otro vendía día. la batata. El que vendía la batata. Un amigo de nosotros, Y que era Cali ese. un amigo de nosotros Dicen que era era caliente. informante y él era de Patel en Hoja. Sí. Sí. De hecho, En O un concentraciones. limpiabota, un Calié puede ser un limpiabota. Peña Gómez la 17, él vendía Patel en Hoja y estaba por ahí abajo. por- Una por- pregunta, por- ¿el por- Calié por- tiraba gancho? sí. Sí, sí. Porque la Sí, función porque era ponía sacar tema, la información. Pone así, por ejemplo, te están limpiando los zapatos y entonces el limpiabota que era caliente decía, coño, pero lo de Trujillo no tiene madre matando gente. sí. Y entonces, tú hables. Ahí para que está tú acá. hablaras. Tú te ibas con un pie sucio y te, pues no vamos a ver. Entonces, Era así, ¿eh? había un señor que vendía borracho, que no le gustaba cobrar. O sea, él te vendía 5 picheles de borracho. Y duraba tiempo ahí parado hablando contigo y se le olvidaba cobrarte. Ricardito Y le todo el entró a mundo pedra decía- a un quesero de madrugada un día. ¿Qué tú ha pasado 2 veces por ahí? ¿Qué tú por aquí? No soy quesero. Y la bandeja, y los quesos, los benditos, y la bandeja. Y le entramos a pedra. Sí, ¿qué tú buscas de madrugada? Estamos de madrugada. Sí, ya vendiste lo que Para la es. campaña del 94, que estaba complicado. Sí. El país, estamos nosotros en la esquina hablando y prendimos velas y vaina, que Balaguer, que uno no puede hacer eso a Peña, y uno fajado, apechado, y uno puede hacer eso abre el pote, a Peña. Ese Balaguer es malo, y pasó. No, pasó para allá. Y después pasó para acá, ok, dejaron. Cuando volvió, tú que eres quesero, ok, y los quesos, lo vendí, y la bandeja. No, que yo. ¡Bien, chivato! Ochi, se hizo el cerquillo atrás de la oreja con los tacos. Dios mío, el juidero, Dios mío. Para. Pues la cuestión es que, por ejemplo, yo estaba leyendo un informe de un Calié y él estaba narrando cómo él llegó a la casa de una señora que era acusada de comunista y él llegó fue vendiendo productos para el hogar. Y él llegó a venderle, mire, yo vendo esto, y ahí se sentó a hablar con la mujer. Entonces, él le dice a la mujer, mire, y no, pues usted ve, yo lo que hago para ganarme la vida es vender esto. Pero honestamente, que ese Trujillo a mí me tiene harto. Ay. Le tiró ese gancho a la Sí, señora. entonces ahí la mujer empezó a decir, no, pero nosotros estamos armando esto y esto y esto. Ajá, sí, pues incluyanme a mí ahí. ¿A qué hora ustedes se reúnen y dónde? Que yo voy. Le dijo la mujer, bueno, pues en tal sitio, tal. Ok, se jodió. Porque cuando el tipo salió de ahí, lo que hizo fue un informe, lo manda, y en el informe él está diciendo, hay cosas que no me quedaron claras, yo volveré de nuevo donde ella. Pero él no tuvo que volver. ¿Por qué? Pues la lambieron. No, a la mujer. A la mujer, oh. Sí, y al grupo que lo estaba se ocupando. reunía. Pero algo Papá importante. cayó preso por un Cali en el 60. Está bien, en el pero 79. espérate. Hay algo que para ir organizando las ideas. Sí. Entonces tú dices que Calié y Chivato no es lo mismo. No. Chivato es algo más interno y es más focalizado. No, pero- Cali sale a averiguar. No, pero también el chivato. El chivatismo era una característica del Cali. Oye. No, pero el chivato también, porque hay una cosa. El chivato es espontáneo, es un lambón. Es un No, lambón. no, perdón, perdón, a nivel de calle. El Cali viene aquí a ver de qué hablan. El Chivato viene aquí y dice, el que está al lado de la computadora se llevó un pan. Es decir, es más específico. El Cali viene a ver lo que sea. El Chivato es más íntimo, es decir, difícilmente alguien sea Cali en un coro. Regularmente, el Cali, como se dijo al principio, es alguien que está pagado para eso. Para eso. El Chivato Y entrenado para eso. Ah, ya entiendo. Pero el chivato es una especie de lambón que viene y escucha que están hablando de esto y de una vez va donde el policía le dice, en tal sitio están hablando de tal cosa. Exacto. Por congraciarse, por estar frío. Un árbitro de la lucha lo mataron. En la cárcel decían que era Chivato. El gran Zapata.
Sí. Era que Se decía que era el que echaba a toda la policía. era un luchador. Sí, cayó preso. Cayó preso y en la Y cárcel. en la cárcel los muchachos. Pero también a la interno de la milicia, Trujillo creó también un grupo Wow. de calieses que le llamaban los cuarteleros. Eso era lo que conformaban quienes, los trompetas, los conserjes, los cocineros y eso eran calieses. ¿Por qué Trujillo hizo eso? También porque normalmente en los gobiernos, en los regímenes, lo que son las traiciones en el gobierno, quienes por lo general la arman son los militares. Sí. Entonces Trujillo necesitaba saber si por casualidad se iba a estar confabulando algo en contra de ellos y en contra de él y del gobierno. Entonces también creó su grupo de calieses dentro de la milicia, aparte. Entonces eso eran quizás los que estaban en la menor escala del escalafón en la milicia, la conserje, el cocinero, el trompeta etcétera, esa gente. Entonces a esos, eso no tenía necesariamente, su acción no estaba necesariamente manejada por algún jefe militar, sino que servían directamente a Trujillo. Entonces, cualquier cosa que esa gente se olieran de cualquier confabulación, inmediatamente entonces informarle a Trujillo de lo que estaba pasando. Uno de los casos más famosos del mundo Ajá. de caliesaje fue el de Trotsky. Sí. El de Trotsky, que se le escapó a Stalin, se le fue para México. Sí. Y dije, bueno, me le fui y me le escapé. ¿Y Pero ¿qué pasa? Stalin le mandó un señor que se le fue infiltrando dentro del círculo más cercano a él. Y en el momento dado, que le fue pasando información a Stalin, ya, cuando le dieron la orden, llévatelo. Bueno, Mira, me pregunta don rápido, Andrés aquí. Exactamente. ¿Cuáles eran los picochatos? Los picochatos. Sí. No se ganaba mucho. Ganaba No, mucho de todo. y era Así como no le decían. Igual que el lo picochato es como una expresión. Un como- bocaguá. Un bocaguá, es un Sí. picochato. es un Picochato picochato. en Bocaguá. Mira, rápidamente hay conexiones, la línea telefónica muy activa, el Twitter, mira, dice Eduardo León, que a dice? propósito de Calié, su abuelo decía que los mormones son Se de decía también. de la CIA. eso dicen. Uno se ríe, pero uno no sabe. Uno sería, pero No, lo que pasa es lo que Al pasa paso con los que mormones. la CIA tiene paletera en las esquinas también. Dios mío. Lo que pasa con los mormones, que hasta donde tengo entendido, ellos suelen hacer de las personas que entran a su grupo religioso, lo que le llaman el árbol genealógico. Y al hacer el árbol genealógico, tienen la historia completa tuya como persona. Oh. Entonces, ahí hay información de quién fue tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que si alguien hoy en día es un delincuente, quizás eso tenga que ver con algún pasado de su familia que lo fuera. Entonces, eso a partir de ahí se puede. La delincuencia se hereda. Puede haber genes. Dice Juan Cordero que el primer Calié fue Judas. Judas. Fue un calumniado. Fue un calumniado. El calumniado del proceso. Le preguntaron pero- quién es Jesús. Ese. Ya. Sí. No pero lo pongas tan bajito. Antes de Judas se dieron también muchísimos casos. Señores, sin Judas no la pega Jesús. ¿Eh? Dios mío, vamos. Pero que no fue tan Pero- así. Sin Judas no la pega Jesús. Jesús la pegó. La calle. Claro. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Tú sabes, dos cosas. ¿Sabes cómo le dicen a los calíes en Venezuela? ¿Cómo le dicen? Sapo. Sapo. No es Así que le Colombia. llaman los Eso en venezolanos. Colombia. En Colombia le dicen No, sapo. en Venezuela, en Venezuela. Pregúntale a los venezolanos, le dicen sapo. Ok. En Venezuela tengo entendido que le decían esbirros a los calientes. No, eso es de la tiranía, los esbirros de la tiranía. Exacto. Los esbirros de la tiranía. Vamos a ver, buenas. El más completo es esbirro. Aló, buenas. Sí. Más conspicio. Conspicio. Oye, Cibato viene siendo Perdón. los tigres, Cibato viene siendo los tigres retirados. Que para estar frío con la policía dan informaciones de sus propios compañeros. Muy bien, bueno, ahí está. Esos son datos. Buenas. Aló, Dime. óigame. Sí, dígame. El servicio secreto. El servicio secreto fue creado por. El primer servicio que tuvo fue creado por no los chivatos, los otros que dijeron ahorita. Los Calié. Los Calié. Sí. El primer servicio secreto que hubo fue creado por los Calié. Inclusive los
dos delincuentes famosos que vieron aquí, que había uno que se metía de mujer y bailaba a los generales, que lo mataron abajo el puente de la 17, fue detectado por los calíes de la zona, que lo mataron por ahí por el puente 17 en Gualey. Al hombre del sombrero negro, quien lo descubre es una mujer que la pusieron en Guachupita. Sí, ella es quien lo enreda y se lo lleva por una casucha, y ahí llega el servicio secreto y le da muerte. Yo no sabía que le había agarrado al hombre del sombrero negro. Sí, sí, lo bueno, ahí está. A lo buenas. Salud. Dígame, señor. Oye, Hey. los calíes siempre andaban bien vestidos. Que andaban bien vestidos los calieses, porque lógicamente esa era la idea. De Pero eso es ya después, mezclarlo. después cuando ya se forma el Servicio de Inteligencia Militar, el SIM. Porque hay que decir que el SIM es lo último que se forma. O sea, el proceso de caliesaje de Trujillo comenzó a nivel internacional. Cuando en 1958 un grupo de exiliados en Cuba hicieron lo que se llamó la Declaración de Cuba, en la que decían que estaban armando un movimiento para enfrentar a Trujillo. Entonces, a partir de ahí, Trujillo creó una cuestión que se llamó la Legión Extranjera Anticomunista. Wow. Entonces, en la Legión Extranjera Anticomunista era también conformada por calieses que vivían allá en Cuba. Pero no solamente en Cuba, también en Venezuela, en México. Entonces, esas eran gente que estaban para investigar los exiliados, qué era lo que estaban tramando para joder a Trujillo. Pero aún así lo truqueó Fidel con el avión de armas. Sí, pero ahí vino entonces la preocupación grande una preocupación grande de Trujillo fue cuando gana Fidel, porque con Batista él tenía buena relación y con otros países de América Latina. Cuando ganan estos presidentes, entre ellos Fidel, que abiertamente se declaró antitrujillista y le ofreció también su colaboración a los exiliados que estaban allá. A partir de ahí entonces empieza esa parte de lo de el caliesaje en Cuba. Fidel, cuando una de las cosas que quizás no se dice mucho, las razones por las que aquí se pudo saber, que aquí pudieron estar claros cuando se iba a dar la famosa expedición de Maimón y Esterondo. Constanza, Maimón y Esterondo, fue por ese servicio de caliesaje. Y ya Trujillo había conformado aquí 3 grupos, a unos que le llamaban los cocuyos de la sierra, que estaban para el lado de la parte sur. Estaban otros en la parte del este, que ahora no recuerdo. Había formado 3 grupos paramilitares para enfrentarlo. Entonces, ahí Fidel jugó un papel importante con esto que tú dices. Pero de todos modos, la cuestión del caliesaje fue lo que hizo que al final no se materializaran ciertos planes que habían en lo y que el caso inclusive... de Jesús Galinde también fue una labor de caliesaje en Nueva York. Exacto, en Nueva York. Cuando Sí. ubicaron a Jesús de Galinde. Que lo mataron. Lo ubicaron allá en un apartamento en Nueva York. Y allá No, lo llevaron. él sale de la clase a las 8 de la noche y camina hasta tal esquina por la Columbia. En Columbia University, creo que era que daba clase, y lo ubicaron ubicadito. Hay que ver el Y poder buscaron que tenía. un piloto norteamericano. Sí, señor. El copiloto era un hermano de Antonio de la Maza. Sí. Octavio Tabito, que es de esa calle que está aquí atrás, Sí, que nos sí, pasa sí, por señor. detrás a nosotros. Y a Jesús Galinde, porque Jesús Galinde dijo, para mí que Rafi no dijo de Trujillo. Por eso lo mandó a buscar. No solamente eso, sino... Y le dijo, tráiganmelo. No lo maten, tráiganmelo aquí. Escribió un libro, una tesis que era acabando con Trujillo. Sí, lo de la tesis no le dolió tanto, como que dijeron que Ramfi, su niño lindo, su chichi, que lo hizo general con 5 años. Con 5 años. Le decían el pato porque era general de la aviación, de la marina y de la policía. Y de la así, policía. nadaba, volaba y corría. Sí. Bueno, Dijeron que su los hijo de- cocuyos de la cordillera, quien lo formó fue Ramfi. Eran los cocuyos de la cordillera, los jinetes del este, eran los que estaban, y la legión Dijeron que fue anticomunista. Rafi no cogió una pistola en su vida para Dios matar. Pero a esos muchachos. se dice que fue Ramfi que lo conforma y quien lo lideraba en la parte del sur. Una pregunta, Sí. Rafael. Entonces tú dices que luego viene el servicio de inteligencia militar. O Sí. sea, ahí terminan los calieses. No, al contrario. Ahora es cuando a los calieses Le dan se le cargo. da rango militar y se le asigna los famosos cepillos. El Volkswagen. El Volkswagen negro, que le llamaban cepillo porque la gente lo empezó a relacionar con esta cuestión que usan los ebanistas para que le llaman para pulir la madera. Cepillo, yo voy. Eso. Entonces lo empezaron a relacionar con eso. Entonces, cuando se va a formar, para poder enganchar la historia, cuando
Johnny Abe comete la imprudencia en Baní, que se está inaugurando la emisora, y entonces se calienta de tal manera que Trujillo no lo quería ver. Y es un hermano de Trujillo, el hermano menor que le decían Nene o Neni, algo así. Nene Trujillo, sí. Sí. Quien habla con Negro Trujillo y le dice, mira, yo necesito que tú me hables reciban a Johnny Abe, que él tiene una explicación, qué sé yo qué. Bueno, cuando van a hablar, por fin logran que Johnny Abe hable con él. Johnny Abe le dice que, porque a Johnny Abe lo habían metido preso, por eso. Entonces él dice que en vez de castigarlo, que si lo pueden enviar a estudiar a México, que él quería ir a hacer un curso de policía, pero que al mismo tiempo también él quería en México como investigar qué estaban haciendo los comunistas en contra del gobierno. Y esa fue la palabrita que le gustó a Trujillo. Y a Johnny Abe lo mandan a México le dan un cargo diplomático y lo mandan a México. Cuando él viene de allá, que lo ponen al frente del CIN, a quien Johnny Abe contrata para que entrene al personal que va a tener en eso, es a gente especialistas en torturas en Estados Unidos, que se dice que también eran de la CIA, gente especialista en torturas, especialista en la silla eléctrica, ese tipo de cosas. Wow. Porque ese fue el entrenamiento que él pidió que le dieran. O sea, no se formó un grupo de inteligencia militar como de que para querer saber quizás las amenazas que puede tener el Estado. No, se formó un grupo de inteligencia militar para reprimir y matar y maltratar a la sociedad. Entonces, estamos hablando aquí con el profesor Rafael acerca Fuché de fue el primer jefe de Cali que hubo. Fuché era Fuché. malo. Cuando Napoleón, porque Fuché tenía un buen servicio de bartender. Sí. Pero no sé si. Mira para Josefina, ¿qué dijo Napo? No, porque es bueno tomar en cuenta que aún la tecnología no estaba avanzada como para tener, por ejemplo, un DNI. Y entonces lo que hacían los presidentes era que solían auxiliarse de personas que pudiesen tener la información que ellos quisieran tener. Y gente que por lo general fueran cercanos a ellos, en ese caso. Por ejemplo, el mismo Mussolini empezó prácticamente así, como un calié, y de hecho conformó un grupo de antidisturbios que le llamaron los de la camisa negra. Y entonces la cuestión era, allí hay una huelga. Ok, que de aquí después se conformó también algo parecido, después que ya pasó la tiranía de Trujillo, que asumen Balaguer y Ramfi, y lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre al CIN, sacan a Johnny Abe del país. Después entonces se formó un grupo que llamaron los Paleros de Balá. Ahí sí. Que eran de ahí en Villas Agrícolas. Era los Paleros de Balá, sí. ¿verdad? Entonces, eran igual que eso, guardando la distancia y la diferencia del grupo que tenía Mussolini, que eran los de la camisa negra. ¿Qué es lo que hacían los de la camisa negra? Ahí adelante había una huelga, un disturbio. Ellos llegaban, mataban unos cuantos, rompían un par de brazos, piernas y eso, y listo. Disuelto el problema. Entonces, él tenía también no solo un grupo antidisturbios, sino también un grupo de calieses, si se quiere llamar como tal. Entonces, el CIN va a ser ya entre 1958 y 59 que se forma. Anteriormente, lo que sí se tenían era calieses sin ningún tipo de formalidad, si se quiere. Y que también Trujillo llegó a pagarle un salario de $60. Wow. Y eso era mucho dinero. Mucho dinero. Mira, me escribe nuestro querido amigo Lechuga, y dice Lechuga que Matajari, que fue una famosa bailarina, cortesana y espía francesa, fue la pieza clave en la Segunda Guerra Mundial. Fue bueno. Yo lo comenté el otro día aquí, yo lo dije. Sí. Correa Dios mío. Matajari era buena. Dice el amigo. Perdón, Jochi, perdón. Sí. A los espías, según se ha hablado en libros que he leído rusos y eso, se les pide que no tengan relaciones en los países donde ellos trabajan. Porque el momento post-eyaculación del hombre es un momento de más debilidad de cualquier hombre. De mucha sensibilidad. Y si se combina con tragos, fácilmente que declara de todo. Hasta que yo saco un chivo en química. Exactamente. Mira, el amigo, el amigo Iván desde Washington nos escribe. Dice que en los kilómetros por los principios de los 80, en todos los barrios, desde Honduras hasta el 12, pasaba un señor vendiendo redecillas, pinchos, elásticos y manteles, que mi papá, siendo policía de la era de Balaguer, lo vio en un destacamento vestido de policía. Sí. O sea, de que el tipo de que vendiendo pinchos y... Era de servicio que estaba. Sí, de servicio.
tipo Calié. Y era un Calié, Dios mío. Recuerden que pueden escribir también al Instagram del Mismo Golpe, @elmismogolpe. Ahí nos escribes de inmediato, hay comentarios y nos Muy escriben. bien, Dewin de la Cruz me Dice- dice que si todavía existen la posibilidad de que aparezca uno o dos Calié por ahí. No, pueden aparecer chivatos, pero Calié ya no, porque que ya, No, ya no hay necesidad. ya tenemos tecnología. Pero también apareció un chivato. cosas. ¿Y qué hizo el chivato? Bueno, cuando viene a ver, quizás puede delatar cosas sencillas, algún punto de droga o si hay alguien que andan buscando. O algún infiltrado en otro sí, partido que dé información al partido. Dios Sí, mío, bueno, cosas así, pero ya lo de los Caliés ya no. El caliesaje sí permanece, pero los Calieses no. Muy bien. Hay muchas inquietudes en la línea. Buenas. Quizás el caliesaje no existe, pero Calié de aquella época todavía existen vivos. Bueno, sí, pudiera ser. Yo no te digo que no. ¿Y cómo no? Porque si se dice que Johnny Bebe está vivo y tiene 94 años, un Calié puede estar vivo, entonces estar está vivo. aproximadamente entre los 80, 90 años. Papá siempre habló de un señor de por allá, que dice, ese era Calié con Trujillo. No lo mataron porque él, después lo de las hermanas Mirabal, como que medio se viró. Se quitó. Y protegió, ayudó mucho. Se fue a Nueva York en el 61. Sí. Volvió en el 65 y estuvo del lado y por ahí como que se enfrió. Y yo me ha dicho, ese señor es Calié. Aló, Era buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Una pregunta para el profesor. Venga. Yo quiero saber, profesor, ¿por qué a que lo tratan desprevenido? Le dicen que lo atraparon atando batata. Ah, bueno, pero espérate, que ya eso es otra expresión. Yo le puedo explicar. Va, explícale. Para tú asar batata, como se hace rudimentariamente, es un horno en tierra, que tú haces el horno en tierra, y para tú sacar la batata del horno, tienes que ponerte en cuatro, en cuclillas, como los perritos, y ir sacando la batata. Y en esa posición, cualquier persona está inútil para defenderse. Indefenso. Está indefenso porque tú estás de espalda, estás en cuatro cuclillas viendo para un horno, no sabes qué está pasando. Cualquiera te agarra ahí. Por te eso lo agarra. dicen, Vulnerable. te voy a vulnerable. Muy vulnerable. Lo voy a agarrar asando batata. Ahí no hay nadie que haya ganado una pelea que lo agarren asando batata. Internacional, buenas. De Nueva York. Venga, desde Nueva York, venga, New York. Oye, algo que pasó en mi familia fue que mi abuelo, por culpa de un Calié, duró 2 meses metido en un hoyo con una letrina. Que tu abuelo 2 duró meses en una letrina. Ay, Dios mío. Wow. 2 meses metido en un hoyo que habían hecho para una letrina. Ah, o sea, un hoyo que habían hecho para una letrina. Pero no entrenen. Óyeme una cosa, pero ¿por qué lo pusieron ahí? Él tenía problemas con la dictadura y por eso se metió en el hoyo y salió con otro apellido. No podemos ser antes de meterse al hoyo. Ya entiendo, o sea, tenía problemas con la dictadura, entonces el tipo se escondió en un hoyo durante 2 meses. Todo eso pasaba, ¿eh? Sí, no de todo. Por ejemplo, cuando luego de la muerte de Trujillo, muchos de esos personajes que estuvieron involucrados en la muerte de Trujillo estaban escondidos en casa, en closet, en sótano. Wow. Sí. Un lío, porque realmente lo estaban El buscando. Barrera no fue que duró, Luisa Mía Mateo. Luisa Mía Mateo duró como... En la casa de los italianos de la familia de Alessandro. Ajá. Duró hasta diciembre. Desde mayo hasta diciembre en un armario. En un armario. Y también, por ejemplo, yo decía aquí en un programa, la familia Abel González también protegieron a gente de la que asesinaron a Trujillo. Porque, reiteramos, no crean ustedes que la cosa fue color de rosa. O sea, a esa gente lo salieron a buscar, aparte en el interrogatorio, la tortura que recibían. Pero después que obtenían la información que tenían, la intención era matarlo. Inmediatamente. Buenas. Dígame. Oye, yo conozco a Chivato y Lambones, Correa y Albert Mena. Aló, buenas. ¿Qué hacemos? ¿Te aplaudimos? No, vamos a seguir fluyendo. Buenas. Dame una Dígame, mi hermano. Dame una... por aquí, oye. Dile. Ay, mi madre, mira, par de gato, ya. Óyese, lo primero es que el chivato, no, o sea, el chivato puede ser un chivato de circunstancias. Me explico. Puede ser que él, para salirse de abajo de una patana, de una situación, tenga que tirar para el medio a otro. Pero no necesariamente él sea un chivato nato, ¿me entiendes? Sí. Ahora bien, el Calié, como dice Rafa, es una persona al servicio de, ¿me entiendes? O sea,
el tipo está al servicio de cualquier tema y hace su función de calidad. Y oye, esto es lo que pasó en el barrio. Me voy a reservar el nombre porque hay un par de gente de esas que están activas y ya son gente de 60, 50, tú sabes. Sí. Cuando yo era chamaquito en el barrio, allá en los guandules, ha pasado un tipo vendiendo dulce de coco y batata. A las 8:30 de la noche, me acuerdo, yo estaba jugando el topado con los carajitos en la calle. El topa, loco, un doloruma, ¿qué hago yo? ¡Uy! Y pasa el tipo, muchacho, vendiendo. Oh, y los tigres de la época, 90 y pico, lo agarran, los tigres le dicen, ¡venga! Mira, dame un dulce ahí. Dame un dulce. Cuando el hombre se baja de que a sacar un dulce de una lata de aceite, el tipo tiene un revólver. Ay. Un dulcero con un revólver. Ay, mi hijo, qué salsa le di en este tipo. Sí, no, porque es lo mismo, fíjate, Sí. son los mismos episodios, las mismas cosas, realmente. Oh, padre, el Calié. Esta tarde análisis en este programa, El Mismo Golpe.